Yo nací en Jericó cuando la ciudad aún brillaba de comercio, fiestas y perfumes traídos desde Egipto y Babilonia. Dicen que crecí entre los mejores muros, pero no todo lo que está bien construido está bien por dentro. En mi casa nunca hubo un te quiero, ni un qué bueno que volviste. Había oro, sí, pero no había abrazo. Mi madre era dura como la piedra que usaban para levantar las murallas. Mi padre, bueno, él estaba, pero no era. Se pasaba el día negociando, vendiendo lino, comprando especias. Siempre me miraba como si yo le recordara algo que quería olvidar, tal vez porque yo fui hija de una noche de placer que no estaban en los planes de nadie. Fui criada por criadas como muchas niñas ricas de Jericó. Nos enseñaban a caminar derecho y a servir vino sin derramar, a maquillarnos sin exagerar, pero a mí nadie me enseñó a creer en algo más grande que los dioses tallados de piedra. Jericó era así: apariencia, todo relucía por fuera, los hombres eran ricos, las mujeres eran adornos y el placer era moneda corriente. Si una mujer no era esposa de un comerciante, era concubina de un príncipe, y si no alcanzaba ni a eso, terminaba como yo. No fue de un día para otro. Primero fueron las miradas, luego los susurros, después las monedas. Al principio me resistí, me dolió, pero después ya no. Me fui vaciando por dentro, me hice fuerte, o eso creía. Aprendí a reír sin sentir, a tocar sin amar, a hablar sin decir nada. La casa que heredé quedaba justo en el muro. Desde allí se veían las caravanas entre las puertas de la ciudad y los soldados entrar. Muchos venían por negocios, otros venían por mí, y aunque me pagaban, no dejaban de llamarme como si yo no tuviera alma. Rahab, la ramera. Pero Dios, ay Dios, aunque no lo conocía, ya me estaba buscando, porque cada vez que venían extranjeros a Jericó yo preguntaba por las guerras, por los pueblos, por los hebreos, y muchos hablaban de un Dios distinto, uno que no se veía pero que abría el mar, uno que no cobraba sacrificios sin obediencia, uno que no mandaba a quemar niños en fuego como nuestros dioses de piedra. Ese nombre era Israel. Empezó a sonar en mi mente como un eco, y en las noches cuando todos dormían yo subía al techo de mi casa y miraba al horizonte, preguntándome si ese Dios también podía ver a una mujer como yo. Hasta que un día llegaron dos hombres extraños, vestidos como viajeros, pero con ojos que no miraban mi cuerpo, sino que analizaban la ciudad. No vinieron por placer, no me ofrecieron dinero, solo me preguntaron: ¿podemos pasar la noche aquí? No sabían que ese simple gesto iba a salvarlos, y que yo, sí, Rahab la ramera, sería parte de la historia del Dios que abre mares y derrumba muros. Pero en ese momento yo solo sentía algo en el pecho que hacía mucho no sentía: respeto. Y también miedo, porque Jericó olía a muerte y yo lo presentía. Esa noche no era como las otras. Los dos hombres que llegaron a mi casa no tenían olor a vino ni a deseo. Venían cansados, cubiertos de polvo en sus ojos. Sus ojos no eran de comerciantes ni de soldados, eran ojos de hombres que sabían algo que el resto de Jericó no quería aceptar: que esa ciudad estaba a punto de caer. Yo les ofrecí agua y pan como hacía con cualquiera, pero ellos no comieron mucho, hablaron poco, miraban por las rendijas de las paredes, estudiaban los muros, la distancia con la puerta, la altura del techo. Algo en mí sabía: estos no son hombres comunes, son hebreos. Y entonces el golpe, fuerte, seco, a la puerta. La voz del guardia no dejaba lugar a dudas. Rahab, sabemos que dos espías han entrado a tu casa. Por orden del rey, entrégalos. El corazón se me subió a la garganta. Pude haberlos delatado, pude abrir la puerta y señalarles el rincón donde se escondían. Pude seguir siendo fiel a la ciudad que me despreciaba, pero no lo hice. Corrí a los dos hombres y les dije en voz baja: rápido, suban al techo, escóndanse entre los haces de lino, no hagan ruido, yo me encargo. Bajé con el rostro tranquilo y la voz firme. ¿Les mentí? Sí, les mentí. Es cierto que vinieron, pero no sé de dónde eran. Salieron al anochecer cuando iban a cerrarse las puertas de la ciudad. Si se dan prisa, quizás lo alcancen. Los guardias se miraron entre sí, dudaron un momento y salieron apurados en dirección al valle. Cerré la puerta, me apoyé contra ella, respiré hondo y por primera vez en años lloré. No era por tristeza, no era de vergüenza, lloré porque había sentido algo que no conocía: obedecer a un Dios que aún no veía, pero que ya me estaba transformando. Subí al techo con el corazón temblando. Ellos aún estaban allí, entre las ramas del lino. Escuchen, les dije, sé que el Señor les ha dado esta tierra. El miedo se ha apoderado de nosotros. Todos en Jericó tiemblan por causa de ustedes. Hemos oído lo que el Señor hizo cuando secó el mar Rojo,
lo que hicieron con Sihón y Og, y yo le creo porque el Dios de ustedes es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra. Los dos se miraron sorprendidos. Por eso les pido algo, continué. Yo les salvé la vida. Prométanme que cuando vengan a tomar esta ciudad salvarán también la mía y la de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Les ruego, por favor, no nos destruyan. Uno de ellos me respondió con una voz que aún recuerdo: nuestra vida por la de ustedes, si no nos delatas. Cuando el Señor nos entregue la tierra, te trataremos con bondad y con fidelidad. Entonces bajé una cuerda por la ventana. Mi casa estaba en el muro, así que podían descender sin ser vistos, pero antes de que se marcharan, uno de ellos se volteó. Ata este cordón rojo en la ventana. Cuando volvamos, todos los que estén en la casa bajo esta señal vivirán. Tomé ese cordón con mis manos, rojo, vivo, como la sangre, como una promesa. Los vi alejarse hasta que se perdieron en la oscuridad. Volví a cerrar la ventana y me quedé mirando el cordón en mis manos. No sabía cuándo volverían, no sabía cómo se derrumbaba una ciudad, pero por primera vez supe que Dios me había visto. Yo, Rahab, la despreciada, la pecadora, y que no solo había escuchado de él, sino que ahora él me estaba escuchando a mí. Pasaron 3 días, luego 5, después una semana. Durante ese tiempo cada paso en Jericó sonaba diferente. Ya no había risas en las plazas ni borrachos en las esquinas. Las puertas de la ciudad permanecían cerradas todo el día. Los comerciantes guardaban sus mercancías, los soldados entraban sin hablar. Yo tenía el corazón colgado de un hilo rojo. Lo até a la ventana como me indicaron, lo cuidaba más que a mi propia vida. Cada mañana lo revisaba, cada tarde me aseguraba de que no se soltara con el viento. Una noche reuní a todos en mi casa, mi padre, mi madre, mis hermanos. Sí, incluso a ellos, los mismos que por años no quisieron hablarme, los que cruzaban la calle para no saludarme, los que fingían no conocerme. Los miré a los ojos y les dije: no salgan. No importa lo que escuchen allá afuera, no importa lo que pase, no crucen esa puerta. Mi padre quiso responder, pero esta vez fue mi madre quien lo interrumpió. Rahab tiene razón. No lo entiendo, pero algo ha cambiado en ella. Y sí, era verdad, ya no era la misma que ellos creían conocer. Algo en mí se había roto y al mismo tiempo se estaba construyendo de nuevo. Entonces sucedió. Un sonido como jamás habíamos escuchado retumbó desde el otro lado del muro. No eran gritos ni espadas, eran trompetas, trompetas, y no venían acompañadas de guerra sino de silencio. Los hebreos marchaban y no hablaban, solo caminaban, día tras día alrededor de nuestra ciudad como si rodearan una bestia dormida esperando que despertara sola. Y el pueblo de Jericó, ese pueblo orgulloso que adoraba a Baal y a Astarte, comenzó a temblar. El 7º día fue el peor. Los vimos pasar una vez, 2 veces, 3, 4, hasta 7, y al final la trompeta sonaron como un estruendo tan fuerte, tan profundo que parecía que el mismo cielo gritaba justicia. Y el muro tembló. No con el estruendo de un ejército, sino con el poder de un Dios invisible que no necesita espadas para derribar lo que el orgullo humano levanta. Yo abracé a mi madre, mi padre se arrodilló, mis hermanos gritaban, pero yo no, porque yo sabía que Dios no solo derribaba muros de piedra, también derribaba los muros que hay en el alma. Y cuando todo cayó, cuando Jericó fue polvo, mi casa quedó en pie. La casa de la ramera fue la única que no se derrumbó, porque no estaba sostenida por ladrillos, sino por fe. Cuando el suelo dejó de temblar, lo primero que hice fue correr a la ventana. El cordón rojo seguía allí, firme como una herida viva sobre el muro herido. El silencio afuera era tan denso que parecía gritar. Ya no quedaban gritos, ni órdenes, ni lamentos, solo ruinas, solo polvo, solo muerte. Y sin embargo nosotros vivíamos. Tocaron la puerta, esta vez no fue un golpe de soldados ni la orden de un rey, fue un llamado firme pero sin violencia. Eran ellos, los 2 hombres, los espías. Pero no venían escondidos, esta vez venían como enviados del cielo. Sus ropas ya no estaban cubiertas de polvo, traían autoridad en la mirada. Uno de ellos habló: Rahab, ven, toma a los tuyos. Esta ciudad no volverá a levantarse, pero tú sí. No respondí, solo asentí, llamé a mi familia y salimos. Bajamos por el muro que ya no era pared sino escombro. Cada paso era como caminar sobre los restos de mi pasado. Vi las casas donde alguna vez me usaron, vi los templos donde adoraban ídolos de piedra, vi las calles que me vieron pasar tantas veces sola.
Pero esta vez no iba sola, esta vez iba con mi familia y con Dios, que no se parecía a ninguno que yo hubiera conocido antes. Me condujeron hasta el campamento de los hebreos, me miraban, algunos con sospecha, otros con simple curiosidad, pero entre todos esos rostros había uno que no me juzgaba, que no me evitaba, que no me veía como la ramera, sino como una mujer que había creído. Josué, el líder. Se acercó y me habló con voz firme. El Señor ha cumplido su palabra y tú cumpliste la tuya. Desde hoy tú y los tuyos estarán entre nosotros, no como esclavos, no como enemigos, sino como aquellos que han sido salvados por obediencia y por fe. Lloré porque era la primera vez en mi vida que alguien me ofrecía un lugar sin pedirme nada a cambio. Desde ese día viví entre ellos, aprendí sus costumbres, dejé de pintarme los ojos como lo hacía en Jericó. Empecé a cubrirme el cabello, escuchaba las leyendas, escuchaba las historias y empecé a hablar con Dios, no con sacrificios ni incienso, con palabras simples como una hija. Muchos no sabían quién era yo, otros sí, pero ya no importaba porque cuando Dios limpia no deja mancha. Un día uno de ellos se acercó. Su nombre era Salmón. No me miró con morbo, no me ofreció monedas, me ofreció respeto, tiempo, silencio, luego palabras y luego compañía. Con el tiempo me ofreció amor y yo dije que sí. Dios no solo me salvó de Jericó, me salvó de mí misma, de esa mujer rota que creía que su pasado era su destino. Y aunque nunca olvidé de dónde salí, tampoco dejé de agradecer hacia dónde me llevó. Mi nombre fue escrito en la historia de un pueblo que no era mío, pero también fue escrito en el corazón de un Dios que sí lo era. Yo fui Rahab, la ramera, pero Dios me llamó por mi nombre. Han pasado muchos años desde aquel día que Jericó cayó. Ahora mis manos tiemblan, mi espada se encorva, mi cabello ya no brilla, pero mis ojos ven con más claridad que nunca. No los muros, no las ciudades, no las riquezas, sino la fidelidad de un Dios que me buscó cuando ya no sabía qué es lo que necesitaba. Salmón durmió a mi lado, como lo ha hecho cada noche desde que Dios unió nuestros caminos. Nuestros hijos corren entre las carpas, mis nietos me llaman abuela, sin saber que una vez me llamaron ramera. Nadie les oculta de dónde vengo, pero todos saben a dónde me llevó Dios. ¿Quién podría haber imaginado que de mi vientre saldría voz, y que de vos vendría Obed, y de Obed Isaí, y de Isaí David? Sí, ese David, el pastor, el rey, el adorador, el hombre conforme al corazón de Dios. Y más allá, muchos años después de esa misma línea, vendría el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y yo estaría en su linaje, no por mérito, no por pureza, no por mi pasado, sino por su gracia. No dejo de asombrarme porque cuando miro hacia atrás veo la casa del muro, el hilo rojo, el miedo, el dolor, el juicio y sobre todo eso veo la misericordia. Dios no me rescató para hacerme invisible, me rescató para mostrar al mundo que su amor no se detiene ante el pecado, ni ante la vergüenza, ni ante el juicio humano. Él me miró y dijo, tú no eres lo que el mundo dice que eres, tú eres lo que yo he decidido que seas, y eso lo cambió todo. Así que quiero que me recuerden no como la mujer del pasado roto, sino como la mujer que creyó, como aquella que colgó un simple hilo rojo y con ello abrió la puerta para que entrara la salvación. No porque yo fuera grande, sino porque Dios es fiel. Yo soy Rahab y mi historia no fue escrita en un muro de piedra, mi historia fue escrita en el corazón de Dios. No importa cuán roto haya sido tu pasado ni cuántas veces te hayan señalado por lo que fuiste, cuando Dios entra en la historia, no solo borra el pecado, también redime el propósito. Rahab no fue perfecta, no fue limpia, pero fue valiente, fue obediente y fue creyente. El mundo la llamó ramera, Dios la llamó parte del linaje de su Hijo, porque cuando decides creerle a Dios, todo lo demás se cae como los muros de Jericó, y lo que permanece es lo que Él construye con su gracia.